Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con las campañas políticas de este año, pero que no debería de estar presente como lo está lamentablemente, que es la violencia centrada sobre todo hacia actores políticos en el país. Roberto, ayúdanos un poco a hacer el panorama, digamos, de los datos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Pedro, la violencia en efecto ha aumentado de forma dramática en los últimos años. Tuvimos, como recordará el auditorio, en tiempos de Calderón, una primera gran crisis de violencia. Luego en los primeros años de ese sexenio disminuyó, alcanzamos, digamos, una cifra de disminución importante hacia 2014. Los últimos 3 años ha habido un repunte brutal de la violencia. El seguimiento que llevamos en la investigación que hacemos en Landia Consultores, de ejecuciones vinculadas al crimen organizado, digamos, se duplicaron en estos 3 años, o incluso crecieron más. Y en muchos casos vemos que estos incrementos están vinculados a transiciones, sobre todo en gobiernos estatales. Tenemos 3 casos muy graves de los, digamos, que vienen desde 2016, pero se detonaron de forma muy fuerte el año pasado, que son Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Estados que coinciden con transiciones de gobiernos con acusaciones severas de corrupción, de violaciones a los derechos humanos, y en los mandos de seguridad también de encubrimiento a grupos criminales. Entonces vemos un foco rojo en el tema de las transiciones en el ámbito estatal y municipal, y también, digamos, llevamos más de una veintena de asesinatos de alcaldes en lo que va del sexenio. A ver, detengámonos en ese punto, porque precisamente, María Marván, tú hace poco escribiste un artículo en tu columna en el Excelsior en la que llamabas la atención sobre esto último que nos decía Roberto, es decir, dentro de este marco que regresaremos a analizar lo del incremento de la violencia en general, el punto específico de los asesinatos de alcaldes o de aspirantes a convertirse en alcaldes o de regidores en el país. Creo que sí pudiéramos decir, y tú tendrás bastantes más elementos, que el eslabón más débil es a nivel del gobierno municipal. Y sí, la incidencia de asesinatos que hay ahí, tanto de candidatos como de lo que la prensa ha llamado de manera, creo yo, bastante ligera, precandidatos. ¿Y por qué digo ligera? Porque finalmente no nos los demuestra, ¿sí? O sea, simplemente nos dice, estos eran funcionarios de municipios, estos eran presidentes municipales o familiares de presidentes municipales, también hay problemas con los hijos, con la esposa, etcétera. Sí tenemos un problema de violencia política o un problema de asesinatos ligados a la narcoviolencia, al crimen organizado, que vienen a comunicarse, por decirlo así, con el escenario político, y que creo yo, lo que me parece más alarmante es que no tenemos realmente un diagnóstico de seguimiento, qué es lo que está pasando para que estas personas fueran atacadas de tal manera que se les provocó la muerte. Que yo creo que va a ser muy importante regresar a ese punto, hacernos las preguntas de qué podría ayudarnos a explicar el caso específico de la violencia contra actores políticos, pero hay algo, Roberto, que tú nos mencionabas que me gustaría que le explicaras al auditorio, cómo hacen esa disección. Nos decías, hemos identificado un incremento en las tasas de homicidios vinculados con el crimen organizado, ¿Cómo logran, digamos, identificar a ese conjunto sobre el conjunto más amplio de las violencias? Digamos, lo que se hace es un análisis de notas de prensa, se validan con una serie de procedimientos para garantizar que sean, digamos, legítimas hasta donde es posible, y hay una serie de indicios que nos indican que ese homicidio muy probablemente esté vinculado con el crimen organizado. El tipo de arma que se utilizó, el móvil, si hay una manta, un mensaje colocado junto al cuerpo, el tipo de vehículo en el que se desplazaron los victimarios, y con todos esos elementos se hace un score y se determina si hay una probabilidad suficiente de que ese homicidio esté vinculado con el crimen organizado, ¿no? Evidentemente habrá errores de los dos tipos, ¿no? No todos los que son no todos los que están en esos conteos son efectivamente, habrá, digamos, casos en los que se quiso hacer pasar el asesinato como una ejecución del crimen organizado, pero en términos generales hemos podido cotejar nuestras cifras con otro seguimiento que lleva el gobierno,
y es bastante cercano a lo que nos da la prensa, ¿no? Tenemos problemas en lugares como Tamaulipas, como Veracruz, Porque donde no la hay cobertura ya es información, bastante deficiente por el asedio criminal a los periodistas, ¿no? Esa es en realidad la principal deficiencia, pero en términos generales tenemos un pulso, consideramos, bastante cercano a cómo está moviéndose la violencia del crimen organizado. Ok, un dato que me llamó la atención de lo que dijo Roberto y me gustaría nada más tu reacción, María. La violencia lamentablemente está presente prácticamente en todo el territorio nacional. Yo tengo el dato y sobre eso regresaremos en mente, en la memoria, digamos, de que esta violencia hacia actores políticos se ha concentrado en algunas entidades federativas en específico, pero nos dice Roberto, y sobre esto quiero tu reacción, que hay 3 entidades en las que claramente ha habido un repunte en los últimos años de los homicidios y son, él mismo nos los mencionó, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, estados en los que, como él mencionaba, han habido transiciones particularmente complejas y particularmente, digamos, pues vinculadas con actos de corrupción, en fin. ¿Qué decir de esto, de estas 3 entidades? Creo que lo que puede estar sucediendo, y es una hipótesis que el mismo Roberto lanza, es que se desarreglan los arreglos, por decirlo de manera muy coloquial. Es decir, hay una suerte de arreglos que ocupa o llega hacia varias capas de gobierno. Insisto, creo que tenemos que poner mucha atención en que el eslabón más débil es el municipio, es el municipal, y a la hora que hay cambio de gobierno, hay una nueva forma de trabajar de la Fiscalía del Estado, hay un nuevo entendimiento con el gobernador, entonces empieza a crujir esto y genera más violencia de la que había antes. Pareciera un poco absurdo, pero podríamos pensar que tenemos que empeorar para poder empezar a mejorar, es decir, se tienen que romper esos arreglos para poder realmente entrar a una recomposición. El problema real es qué tanto conocemos de uno de esos arreglos y dos de cómo irlos cambiando, porque realmente sí tenemos un problema grave. En alguna medida dices, pues claro que por eso es tan difícil hablar de mando único en la policía, de policía única, de gendarmería, y cómo estos son o no son penetrables por el crimen organizado. Creo que sí es una preocupación en donde la violencia del crimen organizado sí está tocando el ámbito de lo político y en específico el ámbito de lo electoral. Varios o muchos de las personas asesinadas o eran candidatos o eran precandidatos y algunos de ellos tenían la posibilidad de reelegirse. Y algunos ya habían sido alcaldes. Y ahí tenemos unas cifras que son muy impresionantes porque, si no me equivoco, en lo que va del proceso electoral, digamos, corriendo de septiembre del año pasado para acá, estamos hablando de más de 100 atentados contra este tipo de funcionarios y más de 26 personas asesinadas. ¿Es así el dato? Sí, ese dato preciso no, me suena bastante razonable. Y sí tenemos, digamos, este tema de los 3 estados era, digamos, violencia, digamos, lo que pasa después de la transición, ¿no? Y acá es lo de antes. Como bien apunta María, es un fenómeno que está ya bastante documentado de cómo el cambio genera ciertas tensiones y rompimiento de arreglos, justamente, ¿no? Y esto se ve desde siempre, digamos, desde las primeras transiciones que hubo en los 90s. En ese momento, como eran organizaciones criminales que eran fundamentalmente narcotraficantes, digamos, las consecuencias no eran tan graves, ¿no? El problema es ahora cuando esos cambios ocurren en un contexto en el que los criminales no se dedican fundamentalmente solo al narcotráfico, también está el cobro de cuota, también está el robo de combustible, también hay una serie de giros delictivos que implican un control mucho más estrecho del territorio y también una colusión policial extendida, ¿no? No se trata ya solo de sobornar a lo mejor a un par de agentes de la Policía Federal, sino de tener ojos en todas las calles y un control muy cercano de la policía. En todo el país, los criminales, cuando una célula criminal, por ejemplo, el Cártel Jalisco, busca llegar a instalarse, lo primero que hacía y que sigue haciendo también es intimidar a la policía, ¿no? A la policía, digamos, asentada en el lugar. Sin embargo, ya identificamos también, es muy claro que este fenómeno del asedio a alcaldes, regidores y otros funcionarios, sobre todo del ámbito municipal, es un fenómeno ya muy extendido que antes solo teníamos en Michoacán.
digamos con el caso de los caballeros templarios, que se especializaron en eso, ¿no? Incluso en cobrar una tajada de los presupuestos municipales. Pero eso también lo estamos viendo en Morelos de forma muy clara, ¿no? También ya lo estamos viendo en Chihuahua ahora recientemente. Entonces, sí, digamos, este año el escenario es de mucho riesgo por la generalización de este fenómeno de intimidación criminal a autoridades locales, sobre todo, no te diría tanto en el ámbito urbano, pero sí en ciudades medias y en Morelos, en Michoacán, que también tendrá elecciones para alcaldes, en algunos lugares de Jalisco, en Chihuahua, vemos focos rojos. Ahí, Marían, me hace, además de que me da escalofríos escuchar lo que nos dice Roberto, me hace pensar en este fenómeno que se decía que teníamos que evitar de la famosa narcopolítica, es decir, de que ya sea por la vía de la intimidación o sea por la vía de la colusión, terminaran instalándose los grupos criminales dentro de las autoridades del Estado. Desde luego es el riesgo que estamos viendo y creo que vale la pena decir una cosa que al mismo tiempo contrasta con todas estas malas noticias. En 2012, que lo viví como consejera y de lo que sé hasta ahora, no hay ninguna intimidación, hasta ahora, no hay madera, sí hay madera, en términos del proceso electoral mismo. Se pueden instalar casillas, se cuentan los votos, en ese ámbito no hay problema. Lo que pasa es que están entrando por el lado de la policía, de los funcionarios de los municipios, y ahí es donde creo que hay que poner la atención y darnos cuenta además quién es la autoridad a la que le toca resolver este problema. Que sobre eso regresamos ahora después de un corte, pero tiene razón en subrayarlo desde el punto de vista de las capacidades institucionales de las autoridades electorales para organizar los comicios y para desplegar lo que debe de ser la jornada electoral, que es una fiesta cívica. Por fortuna, hasta el momento, la violencia no se ha instalado en ese ámbito de nuestra vida democrática, pero el tema es delicado y como usted puede ver, las cifras son muy preocupantes. Sí que vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio. En Observatorio Cotidiano estamos hablando de la violencia en tiempos electorales y en específico también de la violencia hacia actores políticos, sobre todo, me decían ambos el bloque anterior, en el ámbito municipal. María Marván, en su artículo sobre este tema de hace algunas semanas, hacía algunas preguntas que creo que son relevantes. Roberto, te hago la primera, que tiene que ver con algo que ustedes estudian. ¿Qué tanto podemos decir que esos homicidios contra candidatos o precandidatos a presidencias municipales, ayuntamientos, tenga que ver con el crimen organizado? Yo creo que dependiendo del lugar habrá casos excepcionales, pero en términos generales podemos afirmar que están muy vinculados, ¿no? Hay, digamos, evidencia periodística de muchísimos casos en los que primero el alcalde o el candidato recibe amenazas. Pienso en un caso, el del alcalde de Pungarabato, ciudad Altamirano en Guerrero, que ocurrió hace digamos 1 o 2 años, donde primero el propio alcalde reporta amenazas y después es interceptado cuando se desplaza por carretera y es asesinado. También tenemos un caso, digamos, escandaloso en Morelos, ¿no? Donde los rojos de forma sistemática está documentado como hace 3 años en el periodo electoral precisamente se dieron a la tarea de intimidar, comprar y promover a ciertos candidatos, por lo menos a 11, 12 alcaldías. Ya hay, digamos, no solo evidencia periodística, sino también ministerial de que así fue. Hay un video incluso del alcalde de Mazatepec que luego no quiso pagar la cuota, le pareció muy cara, porque los criminales buscan 3 cosas, ¿no? Buscan que los alcaldes los dejen operar, buscan también una tajada del presupuesto y buscan decir quiénes van a ser los funcionarios clave. Entonces, cuando a un alcalde se le complica cumplir con alguna de esas condiciones, pues viene la represalia, ¿no? Por lo general no pasa de un susto y por lo que sabemos, en lugares como el sur de Morelos, como Tierra Caliente de Michoacán, la mayor parte accede, ¿no? Porque no hay, digamos, están indefensos frente al crimen organizado. Entonces sí, hay bastante evidencia que soporta afirmar que estos atentados están vinculados fundamentalmente con crimen organizado.
Tremendo, porque lo que nos dice Roberto al final es que lo que quieren es gobernar, digamos, ¿no? Un punto que está muy vinculado, porque si no solamente son las presiones, las amenazas, las intimidaciones, podemos suponer que otra vía para intentar colocar a sus, digamos, afines en los cargos municipales puede ser la inyección de recursos a las campañas políticas, María. Esa es una de las preocupaciones y creo que por eso hay tanta exigencia de la sociedad de estar revisando cuál es el financiamiento de las campañas. Tenemos estudios, no de Lantia, sino de Integralia, de la cantidad de efectivo que se maneja en las campañas, y creo que sí deberíamos de pensar en que el efectivo estuviera absolutamente prohibido. Si les prohibimos a los candidatos independientes usar efectivo en sus campañas, ¿por qué no a los partidos, que además son instituciones formales? No hace sentido que a unos sí y a otros no. Creo que el uso de efectivo en el país, en términos generales, debería de reducirse. Tenemos un país con un nivel muy bajo de bancarización, lo cual obliga al uso de efectivo y permite ser la coartada perfecta para muchas cosas. Entonces, creo que en términos generales el uso de efectivo debería de ser restringido. Por supuesto, habría que pedirle a los bancos que cobraran menos comisiones. En este país la banca es rentable gracias a las comisiones que cobran. Ya me estoy saliendo del tema. No, pero está bien, es decir, una revisión integral de toda una política. Creo que si queremos realmente evitar que el dinero del narco entre a la política para después sacar dividendos, es decir, que haya una inversión en esto, creo que una de las formas es reducir de manera muy drástica el uso del efectivo y lograr que la gente se bancarice. El riesgo, Roberto, ya sé que es difícil responder esta pregunta porque es, digamos, un poco jugarle al visionario, pero de que esta dinámica, de que estas lógicas se trasladen desde el nivel municipal hacia los niveles de las gubernaturas y eventualmente hacia los niveles de las candidaturas presidenciales, ¿cómo lo ven? Digamos, en el ámbito estatal hay riesgo también, digamos, tenemos también casos documentados, ¿no? Que el crimen organizado logró hasta cierto punto imponer procuradores, imponer secretarios de seguridad. Ese es un riesgo a nivel estatal. A nivel estatal. Ese es digamos, sería lo primero que un grupo criminal intentaría hacer, ¿no? En su esfuerzo por intimidar a un gobernador, lo que le exigirían sería primero eso, ¿no? En el ámbito federal lo vemos bastante más lejano y hay que pensar justamente con quiénes compiten los criminales, ¿no? Hay muchos intereses en juego en la competencia política y lógicamente conforme vamos subiendo de nivel, no solo son los criminales, ¿no? También son los empresarios, también son los sindicatos con quienes hay que negociar y hay que lidiar, y el poder relativo de los criminales es menor, ¿no? Entonces, nosotros dejaríamos ahí el riesgo, ¿no? Yo pensaría si hay un riesgo severo de que se busque imponer mandos en instituciones de seguridad y procuración de justicia en el ámbito estatal. Y ese es un riesgo que hay que tener un foco rojo. María, tú decías con razón al final del bloque anterior y también en el artículo que hemos muchas veces comentado, el tema de identificar quiénes son las autoridades responsables, porque en periodos electorales tendemos todos a mirar al INE y al Tribunal Electoral como si tuvieran que resolvernos todo. Me gustaría que, digamos, socialicemos un poco con el auditorio quiénes deberían estar atendiendo estos temas en específico. Yo creo que la respuesta es muy clara y es, en primer lugar, Secretaría de Gobernación. Este sexenio se decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y subsumirla a la Secretaría de Gobernación, por lo tanto, pues es fundamentalmente la institución en la que cae la responsabilidad, con los aparatos de inteligencia del Estado como el CISEN. El CISEN tendría que tener información de inteligencia de esto y utilizarla de manera que esté protegiendo realmente a la ciudadanía, a los candidatos. No es que necesiten guaruras los candidatos, creo que no, la solución no es propiamente guardaespaldas. Habrá algunos que sí los necesitan y todos sabemos que inclusive por disposición gubernamental, no sé si sea constitucional, inclusive los candidatos a la presidencia tienen protección, pero no es nada más una cuestión de guaruras, es una cuestión de inteligencia que está en primer lugar en la Secretaría de Gobernación,
en la Procuraduría General de la República, que ya no sé si algún día llegará a ser Fiscalía, y por supuesto en las fiscalías de los estados y las secretarías generales de gobiernos de los estados. Creo que es una cuestión más de gobierno que electoral y por supuesto tiene que haber una muy buena comunicación entre autoridades electorales, fundamentalmente la autoridad administrativa y todo este aparato, entre otras cosas, para saber dónde ubicar casillas. Yo recuerdo que en el 2012 nos decían, bueno, ¿de verdad en Michoacán pudieron instalar todas las casillas? Pues sí, porque las pusimos donde se podía, de entrada. Claro, porque primero nos informamos. ¿Quieres reaccionar a algo, Roberto? Sí, yo me gustaría agregar a los responsables que señala María, a los partidos políticos. Me parece que... A ver, abona un poco en el punto. Digamos, a este problema que describimos de intimidación sistemática criminal, que además está, yo creo que se puede mapear, donde es un mayor riesgo, cometiendo algunos errores, pero con bastante precisión, y sin un acuerdo político, digamos, de alto nivel, de que por parte de las cúpulas partidistas hubiera habido un trabajo para identificar quiénes son sus candidatos, qué posibles vínculos tienen y también darles el apoyo necesario, porque salir a hacer campaña en la Sierra de Chihuahua pues no es cualquier cosa, ¿no? Y quien pueda hacer ese trabajo en primera instancia creo que es el partido político, debe hacer su responsabilidad, y hasta ahora sí hemos visto, como menciona María, pues se les pide cierto apoyo, se coordina con la Secretaría de Gobernación, a veces con autoridades estatales que tengan custodia, que tengan vehículos blindados, pero de ahí no pasa, ¿no? Y los casos de esta intimidación no son tampoco tan complicados de identificar. Es un fenómeno bastante cínico incluso en el ámbito local en algunas partes del país. O sea, se hace, digamos, porque se puede hacer sin mayores... Y la gente lo sabe, no es ningún secreto. María, ¿qué tan importante es, porque lo estamos haciendo aquí, lo hacen ustedes con su trabajo, lo hiciste tú con tu artículo, pero pues para decírselo al auditorio, visibilizar este tema? Es decir, ¿por qué es importante que no solo se sepa, digamos, como algo que sucede ahí y con lo que convivimos, sino que tomemos conciencia de la magnitud, de la relevancia de este fenómeno? Creo que la única manera de combatirlo es a través de esto. Y me parece bien interesante. Yo estaba pensando más que nada en cómo combatir o prevenir la violencia, pero creo que sí los partidos tienen una gran responsabilidad en el proceso de selección de candidatos. Sí. Y ahí tenemos un fenómeno, del lado de los partidos lo entiendo, sin embargo como ciudadano no me lo explico. Es decir, para los partidos tendría que ser más honesto el decir, si no conozco a alguien que valga la pena en determinado municipio, pues ni modo, en ese municipio no compito. Ya tenemos hoy día suficiente pluralidad como para que en todo el país tuviéramos elecciones por lo menos competidas entre dos. Pero si realmente no tenemos candidatos por los que podamos responder, porque no tenemos arraigo, porque hay que reconocer que los partidos políticos a partir del proceso de transición tienen más preocupación por tener clientelas que por tener un arraigo territorial. Creo que este es un problema del clientelismo que sí le tocaría, en términos generales, al ámbito electoral, atender, aunque no es propiamente un problema de una elección. Pues me parece que nos han ayudado a entender la complejidad del problema, es decir, la magnitud del fenómeno, digamos, su dispersión geográfica, que también es importante, su, digamos, relevancia en el contexto específico de la materia política electoral y sobre todo la complejidad de factores y de actores que tienen que actuar de manera coordinada para intentar, digamos, superar esta situación que yo me animo a calificarla lamentablemente como crítica, la de la violencia y la de la violencia política en México. Gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros invitados y nos vemos aquí, como todos los martes, en TV UNAM, la próxima semana en Observatorio Cotidiano.